Muy buenas tardes. Eh, Hoy vamos a hablar acerca de el propósito de una madre. ¿Y por qué traemos este tema el día de hoy? Bueno, porque hoy precisamente estamos celebrando a todas las mamás y pues es muy importante que consideremos también este tema y lo relacionemos con lo que Dios ha pensado o el propósito por el cual Dios creó en la mujer esa eh, pues virtud, ese don de que puedan ser llamadas madres, ¿sí? Todo lo bueno en esta vida, pues lo que es apreciable, tiene un valor grande porque Dios lo planeó así. Y es curioso que en el año nosotros festejamos muchas cosas, ¿no? De repente ya hay días especiales para celebrar, conmemorar profesiones, quizás al hombre, a la mujer, por ejemplo, o el Día del Niño, etcétera. Pero creo yo que uno de los días más especiales y más celebrados y más reconocidos es este día, el día que nosotros celebramos, agradecemos, festejamos a nuestra madre. Y creo que eso nos da un indicio de que realmente como seres humanos, pues como personas, realmente es necesaria la figura materna y bueno, no nos vayamos tan lejos. Se necesita de una mujer para poder crear vida, así como de un hombre. Y es así que Dios dispuso la fisiología de la mujer, la fisionomía, para que pudiera dar vida y ser madre. Así que hoy vamos a ver por qué vemos que a las mamás se les celebra y se les ama desde un sentimiento muy genuino y cómo esto tiene que ver con el propósito de que Dios tenía de manera especial en la mujer al momento de convertirse en madre. Y estoy segura que todos nosotros tenemos alguna referencia de alguna mujer que en muchas ocasiones no es la madre biológica, puede ser quizás una madre que adopta un hijo y entonces se convierte en mamá de esa forma. Puede ser también una mujer que tenga algún parentesco familiar como una tía, una abuela, o bien alguna mujer con la que ha habido esta relación como si fuera una madre, que puede ser una maestra, incluso una hermana, una mujer de la iglesia, alguien que aconseja, que cuida, que ama y que apoya. Entonces, no precisamente esto se limita a una madre biológica, sino a una mujer que puede llegar a ser como una madre para un para un hijo, ¿sí? Y bueno, aquí creo que los que estamos aquí, pues sí, podemos recordar o celebrar y pensar en nuestras mamás. No sé si algunos, pues ya no tengan a su madre en vida, pero tienen esos recuerdos, ¿verdad? De quién era esa figura. Y es algo que siempre nos impacta en nuestra vida, ¿no? La forma en la que son las madres. Y aquí tenemos algunas características. Las mamás se entregan a sus hijos, se sacrifican muchas veces por amor, aconsejan, cuidan desde que estamos pequeños y realmente tenemos una unión muy especial, un vínculo muy especial de la mamá con el hijo. Obviamente el padre también tiene esta importancia e influencia en los hijos, pero de una forma muy especial la madre. Y de hecho Dios ha dicho esto así. Además, pues es en la mujer, en el cuerpo de la mujer, en el vientre de la mujer, donde se forma un niño, ¿no? Y aquí podemos ver este versículo de Salmo 139, versículos 13 y 14, que dice así. El salmista dice, tú creaste mis entrañas, le está diciendo a Dios, me formaste ¿en dónde? En el vientre de mi madre. Es decir,
que obviamente pues por eso también tenemos una relación muy especial, estrecha y más un vínculo muy, muy especial con una madre, ¿sí? Y de esta forma, el salmista estaba como agradeciendo y exaltando a Dios y reconociendo que Él lo había formado, ¿sí? Y bueno, ¿qué más podemos decir acerca de las mamás? En la Biblia encontramos algunos ejemplos de madres que fueron ejemplares, de las cuales nosotros recordamos algunas virtudes, algunas cualidades que en general tiene una madre para sus hijos. Por ejemplo, recordamos a la mamá de Moisés. Sabemos que ella pasó por una crisis, un momento difícil donde tuvo que alejarse y dejar a su hijo para protegerlo. ¿Por qué? Porque tenían que matarlos, sí, estaban matando a los varones y entonces ella tuvo que tener esa valentía para defender a su hijo y para crear, idear un plan para que no fuera eh, para que no fuera asesinado y entonces nosotros sabemos cómo fue que ella solucionó esta parte, ¿no? Obviamente sabemos que Dios estaba adelante, que Dios estaba al control, pero fue la madre que amó tanto a su hijo que lo protegió de esa forma para mantenerlo salvo. También tenemos otras referencias de mamás, pero también de tías, abuelas, etcétera. Y una historia que tenemos, o algo que se nos menciona, una cualidad especial de Timoteo, precisamente, es Loida y Eunice, quienes ayudaron y formaron, criaron al joven Timoteo, no solamente educándolo, formándolo, en general, sino enseñándole acerca de Jesús. Y él creció con este conocimiento gracias a la influencia de estas dos mujeres especiales. Y bueno, esto para Timoteo fue importante porque marcó su vida y en el futuro, pues las decisiones que él iba a tomar con respecto a seguir a Jesús. Y bueno, también tenemos el ejemplo de María, la mamá de Jesús, que también en ella podemos ver muchas cualidades de las madres, sobre todo ese amor que le tenía a su hijo Jesús, pero también el apoyo que le daba y cómo María permaneció hasta el final, ¿sí? Cuando Jesús fue azotado, cuando Jesús fue crucificado y estaba muriendo en la cruz, su mamá estaba ahí. Y quizás muchos de los que conocieron a Jesús por miedo comenzaron a irse, se alejaron, avergonzados, asustados, pero para María su hijo era lo más importante y no podía dejar de estar junto a él, dejar de por lo menos estar viendo lo que iba a pasar y que si su hijo podría voltear a verla, pudiera encontrar consuelo, apoyo, empatía. Así que María se quedó hasta el último momento de Jesús. Y eso es algo que tiene una mamá. Eso es algo que Dios le ha dado a las madres, esa forma de expresar ese amor, esa entrega. Y es algo que es realmente divino, ¿sí? Esas características en las madres son de Dios. Y bueno, en el mundo existe todo tipo de madres y desgraciadamente por el pecado y por toda esta situación de que pues a veces el ser humano se comporta lo contrario a lo que quiere Dios, eh, pues en ocasiones una mujer que es madre puede no llegar a ser como estas madres que nosotros vimos aquí. Y esto puede pasar, pero esto no fue el plan de Dios. El plan de Dios es que una madre tuviera estas cualidades de apoyo para su hijo. Y cada una de las madres que mencionamos ahorita actuaron como una representante de Dios ante sus hijos. Cada una actuó a su manera, dio su vida por sus hijos y trató de reflejar el amor misericordioso de Dios. Y es que Dios muchas veces en la Biblia compara su amor con el amor de una madre. Y el comparar su amor con el amor de una mamá que es humana, esto nos hace pensar que para Dios
el amor de madre a hijo es algo muy especial. Y de hecho, si nosotros vamos a leer en Oseas, les voy a invitar a buscar Oseas 11, por favor, esta cita bíblica que viene aquí. Si alguien la encuentra antes que yo, puedes darle lectura. Oseas 11, 3 al 4. Bueno, creo que le voy a dar lectura. Oseas 11, 3 al 4. Aquí vamos a ver cómo Dios expresa su amor y se compadece por su pueblo, que como siempre quería hacer lo que pues lo que era agradable a los ojos del pueblo de Israel. Y Dios siempre está atrayendo a su pueblo y siendo misericordioso. Y aquí vemos unas palabras que les dice a su pueblo a través de Oseas. Oseas 11, 3 al 4 dice. Yo con todo eso, bueno, vamos a leer desde el 1. Dice, cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. A los Baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sahumerios. Yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. Aquí vemos cómo Dios se compadece de su pueblo y como niños eh, les daba lo que ellos necesitaban, ¿sí? Y con amor los atraía hacia Él. Y esto es una comparación de el amor y el cuidado y la crianza de una mamá, si nosotros queremos verlo así. Dios aquí reflexiona sobre la forma en la que crió a Israel cuando eran como niños, ¿verdad? Y aquí vemos cómo también esto lo hace una madre. Una madre cuida a su hijo, le da su comida desde que está chiquito, está ahí en compañía, velando por él y por el bien de su salud y por su formación, sin que el hijo lo perciba. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estamos hablando cuando los niños, cuando están bebés, cuando están pequeños, ellos no perciben esto, ¿no? Simplemente todas las necesidades son suplidas por una madre que los ama, por un padre que los ama. Y en este caso, eh, el niño pues daba por sentado todo, ¿no? O sea, de que pues realmente tenía hambre, lloraba. Se sentía mal, iba y pedía un abrazo de su mamá. Tenía miedo y sabía que su mamá iba a estar ahí con él. Entonces, esto nos habla acerca de cómo es el amor de Dios y cómo se puede explicar o entender con el amor de una madre que tiene salud mental también, una madre que en general atiende a sus hijos de la forma que Dios quiere que sea, ¿no? Y también encontramos otra cita bíblica en Isaías, que de hecho aquí está, Isaías 66:13, donde también se compara el amor de Dios, la forma de expresar el amor de Dios a sus hijos, a su pueblo, con el amor de una madre. Dice, como madre que consuela a su hijo, ¿sí? Así yo los consolaré a ustedes, en Jerusalén serán consolados. ¿Cómo consuela a su hijo una madre? ¿Sí? Es una forma muy especial y quizás a veces distinta que un padre. ¿Por qué? Porque los dos tienen características distintas para el bien de sus hijos. Pero así como una mamá consuela a su hijo,
con ese cariño, con esa ternura característica de una mujer que es madre, pues así, así Dios nos consuela a nosotros. Entonces podemos entender que el consuelo de Dios es de ternura, es que nos da cariños, que nos da palabras de aliento, que quizás nos habla bajito para que entendamos. Y de esa forma nosotros podemos ver cómo Dios de verdad que tiene un valor muy especial para la mamá. De hecho, la función de una madre llega hasta la eternidad y eso es algo muy, muy valioso, porque a veces creemos que el que una mujer sea mamá, pues es algo que se tiene que dar con el tiempo, ¿no? Que es una obligación por el género, que tarde o temprano, pues se va a embarazar una mujer y va a tener hijos, como de una forma, pues, eh, como ya muy, muy, muy planeada o esperada, ¿no? Pero en realidad el hecho de que una madre pueda dar vida y pueda tener hijos, o quizás no sea una madre biológica, sino una mamá o una tía, una abuela que crían a hijos, o sea, no solamente es la parte de tener al hijo, ¿sí? Sino es de criarlo y educarlo y formarlo. Y eso es lo que va a tener este efecto por la eternidad, ¿sí? Dice aquí en este libro del Espíritu de Profecía de Elena de White, Hogar Cristiano, que la esfera de la madre, aunque pueda ser humilde, va a tener mucha influencia. Y junto con el padre, o sea, si necesita una figura paterna, esto va a ser perdurable para la eternidad. O sea, quiere decir que lo que ella haga o no haga va a afectar al hijo en su vida espiritual, ¿sí? Y en las cosas que van a suceder por la eternidad. Dice que después de Dios, el poder de la madre en favor del bien es el más fuerte que se conozca en la tierra. Y esto es grande y sorprendente, ¿sí? Cuánta influencia, cuánto poder tiene una madre sobre las personas pequeñas o ya adultas que está guiando, que está formando, ¿sí? Es una grande influencia y responsabilidad. Y es una responsabilidad que tiene que ser llevada a los pies de Jesús para que esta mamá pueda tener la sabiduría divina para poder guiar a sus hijos para el bien. Entonces, el hecho de ser madre es algo divino, es algo que tiene consecuencias por la eternidad y que debe ser visto de esta forma. La mamá, la madre, tiene una grande y noble misión. O sea, no solamente es tener hijos o criar hijos y tener esas características o cualidades femeninas para hacerlo, sino que es una misión, sí, una misión eh, que es de un valor muy, muy grande. Dice, a toda madre se le confían oportunidades de valor como inestimable, ¿sí? Intereses infinitamente valiosos, ¿ok? El humilde conjunto de deberes que las mujeres han llegado a considerar como una tarea tediosa deberá ser mirado como una obra noble y grandiosa. Y sí, las mamás, yo no soy madre, pero yo reconozco que las mujeres que llegan a ser mamás, al momento de tener a su hijo, yo siempre digo que tienen como, llegan a tener superpoderes para físicamente estar, eh, rendir en lo que es criar a un hijo y sobre todo cuando están bebés, pero a la vez también mentalmente y espiritualmente poder rendir también para poder ser un buen ejemplo, para guiar, para educar. Entonces, yo admiro muchísimo la labor de una madre que es comprometida con sus hijos, porque no es una tarea fácil, ¿sí? Pero a la vez es algo tedioso, pero es un privilegio. Y es un privilegio que puede beneficiar al mundo. Y esto lo vemos cada vez más como una necesidad, ¿sí? Porque estamos viendo que el mundo en el que vivimos, pues viene ya como está muy afectado, ya
hay mucha distorsión de ideas, mucha inmoralidad. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, se escuchará muy estricto, muy, quizás muy exagerado, pero sí tiene mucho que ver con la mamá, con la mujer que está dejando quizás de, eh, de criar a sus hijos, ¿sí? Por obtener otras cosas. Cuando ahorita vemos aquí que su trabajo en la crianza, en la educación, es algo eterno, es algo divino, ¿sí? Es algo que Dios realmente va a pedir cuentas de eso, ¿no? Entonces hay mucha necesidad de mamás comprometidas y no cualquier mujer puede ser madre, no cualquier mujer va a ser mamá, ¿no? Entonces, esto creo que deberíamos de madurarlo un poco más y se debería de predicar quizás en las iglesias, de saber que si vamos a decidir traer a hijos al mundo, vamos a comprometernos a hacerlo por esta situación, ¿no? Porque vamos a tener una gran influencia. Entonces no es solamente tener hijos por tener hijos, ¿verdad? Y bueno, algo muy importante es que Dios va a estar ahí con las mamás y que las ha fortalecido y que les ha dado dones que yo llamo superpoderes, pero que son dones especiales para poder ser lo mejor ante sus hijos, ¿sí? Dice que a través de luces y sombras puede trazar sendas rectas para los pies de sus hijos que los llevarán a las gloriosas alturas celestiales. Y bueno, esto implica también que las mujeres que son madres, en general todas, ¿verdad? Todas las personas deberíamos de buscar a Dios y deberíamos de estar en sus caminos, pero cuánto más una mamá que tiene esta responsabilidad, ¿sí? Debe buscar la sabiduría de Dios para poder ejercer su papel de una buena forma en su hogar. Dice que su influencia llegará a través del tiempo hasta la eternidad. Cuán solemne es pensar que las miradas, palabras y acciones de la madre darán fruto en la eternidad y que de su influencia resultará la salvación o la ruina de muchos. Esto ya no se escuchó tanto para celebrar a la mamá, ¿verdad? Pero no, sí, sobre todo para reconocer el papel tan importante que tienen las mamás en los hogares, en nuestras vidas. Y bueno, reflexionar en esto, ¿no? Reflexionar en que si tuvimos una mamá o tenemos una mamá, pues agradecer a Dios por esa bendición, por ese don y reconocer todos los esfuerzos que ellas tienen hacia con nosotros, paciencia, su guía, sus consejos, y así como a nosotros nos formaron, y aquí la mayoría ya somos adultos, entonces recordar las enseñanzas buenas que nos dieron nuestros padres. Dice la palabra de Dios que honremos a nuestro padre, pero también a nuestra madre. Entonces, eso le da todavía un papel muy importante a la mamá, el respeto a la madre, el recordar sus enseñanzas. No sé si ustedes tuvieron madres cristianas que los llevaran o que les enseñaran acerca de Jesús, pero sin duda alguna Dios en algún momento de sus vidas tocó los corazones de sus madres para inspirarles en ustedes consejos, acciones buenas para con ustedes como sus hijos. Entonces, agradecer por esta bendición que Dios nos ha dado a nosotros de tener a una madre, de haber tenido a una mamá. Y si nosotros tenemos o somos madres, pues reconocer que es una gran responsabilidad, pero que Dios siempre va a estar ayudándonos y motivándonos. Y bueno, quisiera terminar con Proverbios, con la cita bíblica que escuchamos, que ahorita leímos, perdón, que se encuentra vamos a Proverbios, por favor, y vamos a el capítulo 31. A partir del versículo 10 de Proverbios 31, se habla acerca de una mujer virtuosa, ¿sí? Una mujer que tiene virtudes, una mujer que es una buena madre, es una buena esposa, es una mujer sabia,
es una mujer que administra, que emprende y todo lo que Dios puede llegar a hacer en una mujer cuando se pone en sus manos, pero también hace mucho énfasis en que es una mujer virtuosa y los hijos y su esposo y la familia y las personas que la rodean reconocen que es una mujer virtuosa. Dice, vamos a leer el versículo 27, perdón, 28 y 29. Dice así, Proverbios 31, 28 y 29. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada, y su marido también la alaba. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas todas. Hay muchas mujeres que pueden hacer el bien ante el mundo. Pueden ser grandes profesionistas, científicas, grandes pensadoras, filósofas, escritoras, pero algo que casi no se reconoce es la mujer que hace un buen papel en casa, que puede influenciar a sus hijos y que puede ser ejemplo y que puede guiarlos. Y aquí se hace eh, pues sí, se hace un espacio especial para poder resaltar a una mujer que es virtuosa porque es temerosa de Dios. Entonces, todas las cosas que mencionamos que se aplauden en este mundo para una mujer pueden ser buenas para aquí, para el mundo, pero para Dios es más importante el serle fiel y el responder con con lo que Él nos ha dado, lo que Él nos ha llamado a hacer. Y si ha sido que seas mamá, que seas una mujer que quizás no es madre, pero que ha tenido la oportunidad de guiar o de acompañar o de apoyar en la crianza de sus sobrinos, de quizás algunos niños que son huérfanos, etcétera, que podamos hacerlo de la mano de Dios, porque Él es el que brinda la sabiduría y todo lo que se requiere para tener esta guía de una mujer que influya de esta forma y que podamos llamar mamá. Así que el propósito de una madre es un propósito que va mucho más allá de tener hijos, alimentarlos, trabajar para darles de comer. Es quien acompaña, es quien enseña acerca de Jesús, es quien está ahí formando junto con el Padre. Y bueno, ojalá que este tema nos haga reflexionar más y valoremos más el valor de una mujer que es mamá y podamos nosotros ser de ayuda, podamos orar también por aquellas mamás para que Dios les dé sabiduría y poder tener como esta influencia positiva en nuestra sociedad. Así que les deseo que Dios les bendiga.